9.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, mis buenos amigos de la familia de Red Democrática. Espero que se encuentren muy bien. Nuevamente de 10 a 11 de la mañana a la 89.1 FM y por plataformas digitales @CRC 89.1 Radio y @Jonathan Prendas para difundir de forma paralela, simultánea, el programa que se está desarrollando en vivo y en directo desde la cabina de la emisora para poder seguir dando líneas de cómo podemos mejorar la versión que tenemos de Costa Rica para vivir mejor en un futuro cercano y para poder heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos la mejor versión de la Costa Rica que estamos teniendo por heredada de parte de nuestros abuelos y de nuestros papás. Es una matemática sencilla, no podemos tener para nuestra descendencia un país desgastado, un país caído, un país entorpecido, un país un país que no camine a la velocidad que va el mundo, porque si nosotros vamos en primera y el mundo va en sexta, nos va a sacar mucho problema a futuro y nuestros hijos lo van a tener que pagar. Por eso es que todos los programas son desde un punto de vista constructivo y lo que promovemos son ideas, son fórmulas, son estrategias, obviamente siempre haciendo los correspondientes diagnósticos y valoraciones, y desde la óptica de nuestros invitados presentar cómo llegamos a la mejor versión posible del país. El día de hoy tenemos a un invitado que hace días no conversábamos, hace como un año fue. Un año, como sí. un año, lo tuvimos acá en el programa. Nuevamente pudimos coordinar agendas para tenerlo, es el viceministro de Telecomunicaciones, Uber Vargas, quien está con nosotros para poder hacer anotaciones muy importantes de lo que está haciéndose en política pública sobre el sector de telecomunicaciones, qué se está haciendo, qué es verdad, qué no es verdad, qué podemos mejorar, qué podemos precisar, porque la idea es entender que las telecomunicaciones en la Costa Rica del mediano plazo es básicamente la médula ósea, la arteria principal por donde va a correr el desarrollo del país, la educación del país, la atracción de inversiones del país, y es importantísimo, y siempre lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo a título personal y a título de la producción de Red Democrática. Entre más recursos, más asistencia y más respaldo se le dé público y privado a la gestión del MISID, y para mí sacarlo de los últimos ministerios con financiamiento a uno de los más fuertes, vamos a tener un país de verdad desarrollado y con oportunidades para todos. Esa siempre ha sido la premisa, entonces trabajemos sobre eso y trabajamos sobre eso para poder establecer líneas de conducta en función de la toma de decisiones, entender qué se está haciendo, aplaudir lo que está bien y reflexionar sobre lo que se puede hacer aún mejor, porque todo es perfectamente perfectible, dijo un amigo. Entonces, el día de hoy tenemos acá a don Uber, bienvenido, está en su casa, usted lo sabe. Claro, muchísimas gracias, Jonathan. Pues primero, de verdad, gracias por ser un medio en el que repito, estar aquí presente. Y ojalá que no sea la última. Exacto. Que siga así. Totalmente. Y pues también felicitarlo por el ejercicio que estuvo haciendo estas últimas semanas de ese gabinete paralelo, que como sistema político, sistema democrático, pues no lo tenemos, sino es a través de los medios de comunicación. Y debería explotarse más, porque es una forma de hacer fiscalización entre todos los que saben. Sí, y yo creo que si uno llega a estos puestos donde es un puesto de rendición de cuentas constante, pues creo que eso uno tiene que estar totalmente abierto a que va a haber críticas, a que va a haber recomendaciones que uno tiene que considerar. Uno tiene que estar siempre totalmente abierto a recibir distintas ópticas, sobre todo también de gente que ha estado en esta silla en el pasado. Sí. Y creo que pues para eso estamos acá, para aclarar ciertas cosas y para también contar un poco de lo que se ha hecho y de lo que pues, se va a hacer a futuro. De hecho, don Uber, lo que estás diciendo
es básico, no solo en cualquier país democrático, sino Costa Rica, que es una de las mejores fórmulas democráticas que existen en el mundo, y siempre lo vamos a defender así y vamos a promoverlo así. Y es que la rendición de cuentas y la transparencia en las acciones, pues obviamente siempre tiene que estar al tenor de lo que se está haciendo. Hay que tener conciencia también de que hay cosas que la institucionalidad tiene por manejo, que afuera de la institucionalidad no necesariamente está claro. Y también que en esta nueva era, me decían el viernes el invitado Daniel Calvo, que analizamos El presente y futuro, la liberación y la unidad, recomendado el programa, está en el canal de YouTube de Red Democrática, muy recomendado en realidad. Esta era la posverdad, de uno se encuentra información de todo lado, pero para saber exactamente qué se está haciendo y cómo se está haciendo, mejor ir con la fuente. Totalmente, sí. ¿Cómo está MISIT? ¿Cómo está telecomunicaciones? ¿Cómo está el país en esta área en este momento? ¿Cómo podemos hacer? Empecemos por una reflexión de parte de ustedes. ¿Cómo estamos como país? ¿Qué tan rápido estamos caminando? Vamos a ver, por una parte el sector históricamente ha sido un sector muy, y yo lo digo ya con un año de estar en este puesto, pero lo digo porque también trae una visión externa al sector, ¿verdad? Entonces mi aporte inicial, mi valor agregado inicial viene de traer una perspectiva externa y cómo se puede crecer desde ahí. Y lo primero que yo noté es que el sector es un sector es una burbuja, ¿verdad? Sí. Es decir, las cámaras se hablan mucho entre sí, los expertos son muy de telecomunicaciones, sí, y son muy buenos, pero son muy de telecomunicaciones, y también históricamente la proyección de MISIT, al menos en telecomunicaciones, había sido también incluso solo a ese sector, ¿verdad? Entonces, por ahí han habido esfuerzos pasados de llevar los temas de telecomunicaciones hacia las municipalidades, concientizarlos de que realmente mucho del estilo de vida y de la mejoría de sus poblaciones pasa por tener mejores servicios de telecomunicaciones. Hacerlos entender eso, que a veces cuesta. Y cuesta muchísimo porque el régimen municipal también tiene ese comportamiento de que se habla entre ellos, tiene sus organizaciones donde se hablan entre ellos. Y no tienen como prioridad la parte de telecomunicaciones. Exacto. Eso hay que decirlo. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un comportamiento así, que es de muy nicho o mucha burbuja? Es que la proyección hacia afuera pasa únicamente cuando pasa una crisis, ¿verdad? Entonces, pasa la pandemia, hay una crisis, hay una urgencia de conectividad y entonces se empieza a articular por urgencia. Y antes de eso, pues sí, se venía trabajando con algunos esfuerzos contados de socializar el tema con las municipalidades, pero sí creo que el primer efecto inicial de yo llegar acá es primero valorar que el tema de telecomunicaciones tiene que crecer, tiene que socializarse mejor hacia todos los sectores de la población. Nos hemos acercado a ciertas cámaras que también no son solo del sector, sino la UCAEP o la Cámara de Comercio, Cámara de Industrias, por ejemplo. Y es concientizarlos de, por ejemplo, cómo va a cambiar su sector con un despliegue intenso de 5G, ¿verdad? Concientizarlos de eso, que ellos sean también unas fuerzas de presión hacia nosotros, claro, porque van a orientar distintas ópticas que no solo son de telecomunicaciones. Entonces, por una parte, mi reto es llevar el mensaje de telecomunicaciones a otros foros, ¿verdad? Siempre consolidar al sector y priorizar sus urgencias. Estamos de acuerdo en eso. Y por otra parte, pues también buscar fortalecer una institución que durante muchos años ha estado sin la priorización país que se debe, ¿verdad? 8 años, para ser exactos. Pues por lo menos 8 años. Por lo menos 8 años. Sí, realmente es un ministerio, o sea, es un viceministerio de reciente creación, ¿verdad? Fue 2010, 2011. Pero el ministerio como tal lleva 8 años en el letargo. Pues sí. Pues sí, realmente las últimas 2 administraciones, creo que hay gente que usted puede rescatar y sí, que precisamente salieron porque no se les dio la relevancia que se debía, que el país merecía. De hecho, perdón, cuando digo en el letargo y que aquí haces el apunte, no es necesariamente por las autoridades que han estado ahí, es porque desde Casa Presidencial nunca se dio un respaldo, que sin ese respaldo el trabajo dentro del gabinete es complicadísimo. Claro, y yo creo que uno ve ciertas expresiones sobre todo la administración anterior, donde creo que el tema de telecomunicaciones no se priorizó como se debía.
Los esfuerzos que se hicieron fue a uñas y dientes de ciertas personas que estuvieron en esa administración, pero una de las cosas que uno ve es, por ejemplo, cómo se tenía alguien en la presidencia ejecutiva del ICE que decía que 5G era para videojuegos y temas muy así, ¿verdad? Muy de lujo, muy de... Que realmente no entendían... Muy de recreación. Sí, muy de recreación, y que realmente no entendían las implicaciones país que debía tener una institución, ¿verdad? O que debía priorizar sus acciones una institución como el ICE, mientras el sector en competencias se estaba preparando para un despliegue de 5G, ¿verdad? Entonces, y el mundo estaba listo para venir a un sistema de competencia 5G. Totalmente. Y qué penoso cuando, con este caso que decís del ICE, porque ese tipo de autoridades lo que hace es frenar el desarrollo. Y lo que ustedes están haciendo ahorita es promoviéndolo, rescatando 8 años y tratando de ser un poco más ofensivos en la propuesta. Y es qué tan rápido se puede avanzar en un contexto de lo que encontraron cuando entró la administración. Bueno, una de las cosas que se tenían que hacer era recuperar ciertas bandas de espectro que precisamente tenía el ICE de manera ociosa, que no se estaban usando como debían. También habían otros operadores que tenían y con ellos fue bastante sencillo, y realmente esa devolución de frecuencias para que el cartel que emitió la SUTEL, que realmente informamos de manera conjunta hace unas semanas, unas 3-4 semanas, para que ese cartel estuviera bien nutrido y tuviera un espectro muy atractivo, pues realmente era importante. Entonces yo sí quiero pues rescatar esa labor del ministro anterior y el viceministro anterior, que empezaron ese proceso, se consolida el año pasado, y pues ya con la publicación del precartel y ya el cartel, precisamente un miércoles hace 4 semanas, pues ya con eso ya hay un paso decidido hacia tener 5G el próximo año, y 5G de verdad. Por ahorita hay ciertas soluciones que podríamos llamar un inicio de 5G, donde pues dos operadores pueden empezar a dar ciertos servicios, y celebramos eso. Realmente como país tenemos que irnos ya moviendo a acceder a esos servicios, pero ya el despliegue real, agresivo, que va a impactar mucho a las zonas rurales de este país, va a ser el otro año sí o sí, ¿verdad? Por más de ciertas objeciones que han presentado los operadores, los plazos dan para que este cartel esté debidamente terminado a mitad del otro año, y que a partir de ahí se comiencen a desplegar los sitios que van a impactar sobre todo afuera de la GAM. Y ahí es un tema del que sí quiero detenerme. Creo que una de las cosas que sí ha cambiado esta administración, incluso en el imaginario de cómo se toman decisiones políticas y cómo se gestiona la política pública, es quitarnos cierto centralismo que ha habido en el pasado, de que se crecía en la GAM y lo residual era para afuera de la GAM. Entonces sí hay un cambio, y lo digo yo que vengo también del Ministerio de Comercio Exterior, donde ciertas decisiones lo que han orientado es priorizar primero el desarrollo de fuera de la GAM, sin olvidar, sin descuidar lo que ya en la GAM muchas veces va casi que en automático. Importante. Entonces, también fue la ley que se aprobó para llevar zona franca fuera de GAM, porque genera la urgente necesidad de resolver. Y eso es lo que ustedes están haciendo, resolver hacia afuera. Sí, yo creo que en la legislatura anterior se aprobaron 2 leyes, que fue casi que en la misma semana, si no me equivoco. Una para llevar zona franca fuera de la GAM, y la otra, pues la ley 10.216, que fue para el despliegue pues intenso de infraestructura de telecomunicaciones, donde se da la situación que realmente las regiones que más necesitan ese despliegue con urgencia están fuera de la GAM. Entonces, pues celebramos eso. Lo mínimo que hay que hacer aquí es darle continuidad y ver cómo se nutren esas acciones. Pero sí, eso es un poco también de cómo estaba el MISID antes y cómo está ahora. De todo este proceso de definición de este cartel que dices que para el próximo año va a estar sí o sí, a pesar de cualquier objeción que haya en el camino, de ese momento al encendido oficial completo, ¿cuánto tiempo podría pasar? Vamos a ver, el primer despliegue de sitios debería estar comenzando a mitad del otro año. Okay. Aquí hay dos salvedades. Por una parte, cada diseño de la red de cada operador implicará que algunos sitios de 3G y 4G pasen a ser 5G, pasen a irradiar 5G.
por otra parte, también el despliegue de la banda 700, de 700 MHz, que son entre más baja sea la banda en telecomunicaciones, más cobertura tiene. Ajá. Entonces es perfecto para zonas rurales. Y las obligaciones de despliegue que tienen los operadores que accedan a ese espectro, realmente es de lo que va a cambiar más la conectividad en el país, porque obliga, ¿verdad? No sé si usted recuerda que este cartel inicialmente no tiene una motivación recaudatoria. ¿Verdad? Se siguió un poco el ejemplo brasileño de que el 10% del espectro, de la valoración del espectro, va a ser la subasta y el 90% se equipara en obligaciones de despliegue de infraestructura en ciertos distritos, 134 distritos que se acordaron entre SUTEL y MISIT para desplegar intensamente esa conectividad. Y usualmente ahí van a desplegar 4G o 5G. Pero es ahorita situaciones, o sea, ciertos distritos del país donde no tienen ni siquiera 3G, en situaciones cómodas, van a llegar a tener 4G y en algunos casos 5G, de acuerdo al diseño del operador. Entonces creemos que eso es una de las cosas que más va a mejorar la vida de la gente, derivado de este cartel. Dirían en el barrio, el Triángulo de las Bermudas de más de un lugar va a desaparecer y vamos a tener conectividad en todo el país. Pues sí, así es. Eso es una buena noticia. Cuando nos conversamos, usted me decía que le gustaría conversar de algunas cosas que en el programa de Gabinete Sombra del MISIT se manifestaron y que le gustaría precisar y pues extender y abarcar más. Claro. Exactamente cuáles son los puntos y adelante con la información que yo creo que es necesario y es prudente y urgente que todos podamos tener. Perfecto, y muchas gracias por este espacio. En realidad yo quiero rescatar ese ejercicio porque tomamos nota de ciertas recomendaciones que se han dicho de MISIT y de mi parte siempre va a haber continuidad en esto. Dentro de, cuando nos volvamos a ver en otra entrevista, si hay algo en lo que yo me comprometo a cambiar y no ha dado fruto, por favor señálemelo. Perfecto. Los avances siempre van a estar al Exacto. Tanto. Pero sí hay bien cosas que pues requieren alguna aclaración para que la ciudadanía también pese las acciones que estamos haciendo y que incida mejor en las recomendaciones que debemos acceder como políticos. Tal vez el primero es que se había mencionado que no se habían emitido los reglamentos de la ley 10.216. Que son bastantes, ¿verdad? Son 4 que tenían que salir 6 meses después, ¿verdad? Para los amigos que nos escuchan, un reglamento, los reglamentos los hace el Ejecutivo con base en la legislación que aprueba el Legislativo, pero un reglamento lleva su buen tiempo, 4 pueden llevar más tiempo. Sí. Y es normal, es entendible. Totalmente. Hay muchas instituciones que tienen que conversar entre sí. Claro, la ley le ponía la responsabilidad al MOP de emitir dos reglamentos, a MISIT uno, que es el reglamento marco, para decirlo así, de la ley, y Hacienda emitir un reglamento o una resolución para que definiera el tema de cómo se iba a cobrar los cánones derivados del uso de infraestructura pública, por ejemplo, ese tipo de detalles. En enero de este año, yo entré en agosto del año pasado, y en enero de este año ya se pudo publicar el primer reglamento que dependía 100% de MISIT y que no se había hecho con el debido tiempo, ¿verdad? La ley se aprobó en mayo, si no me equivoco. En abril. Abril de 2022. Abril del 22. Entonces, sí. para noviembre ya tenía que haber estado emitido desde 2022 y salimos hasta enero de 2024. Ese es uno de los temas que estoy totalmente abierto a discutir, de cómo tenemos que agilizar más la administración pública, ¿verdad? Pero ese reglamento se emitió en enero, es decir, cuando se hizo el ejercicio de gabinete sombra, pues ya estaba emitido, y para ese mismo momento ya había sido emitida la resolución de Hacienda que normaba precisamente el tema de cómo se va a cobrar, cómo se va a cargar a los operadores de ese tipo de uso de infraestructura pública. Y nos faltan, eso sí, dos del MOP. Que son del MOP. Hay uno que ya está más avanzado, que es el reglamento. Son dos, un reglamento operativo que pues pone el tema de gobernanza, de cómo se va a hacer el tema de ductería en obra pública además, y otro, el reglamento técnico, que define cuáles son los estándares técnicos que se tienen que usar para desplegar infraestructura de telecomunicaciones en obra pública.
Bueno, entonces una pregunta, y disculpa que te interrumpa claro. En ese momento. ¿Es difícil que el entramado institucional público entienda el etéreo de la telecomunicación? Sí. Yo, vamos, con el MOB ha sido un ejercicio de mucha insistencia, porque entendemos que el giro operativo de ellos no está ligado a telecomunicaciones, pero precisamente, y yo quiero aquí rescatar el trabajo de una viceministra anterior, de Diana Marín, donde ella entendía que realmente muchos de los servicios que ellos estaban proyectando para el MOB del futuro iban a pasar sí o sí por telecomunicaciones. Entonces, que los diseños de obra pública tenían que ya contemplar el tema de ductería y postería en cada obra. Tenemos ahorita el caso muy triste de la Ruta 32, donde no se hicieron todos los diseños. No se contempló eso. Y no se contempló. Y la mayoría de, digamos, la mayoría de conectividad internacional viene a través del Caribe. De hecho, vienen 2 cables submarinos y próximamente esperemos que más, que vienen pues a partir del Caribe, y por ahí es donde van a pasar las venas de conectividad, los ramales. Y ahorita las venas están a flor de piel, están en el aire. Y nos decía Infocom en algunas entrevistas anteriores que ellos alarman y alertan al MOB porque los cables de fibra óptica, los cables que trasladan la internet, como ellos, los que están haciendo la obra, no les dijeron o no están en el plan, no tienen por qué y no deberían, porque es algo a los cuales no se les pagó, pero están en árboles, están en alambre de púas, están guindando donde pueden, ahí los dejan, y que vengan las operadoras a resolver como quieran. Claro, y aquí eso es algo que Infocom de hecho nos mostró unas imágenes de cómo están en árboles. ¿Verdad? Yo decía, por favor, esta información que no trascienda para no afectar el entramado de inversión, de atracción de inversión extranjera. Exacto. Porque especialmente las imágenes eran de Ruta 1. Ajá, sí, exacto. Que va la conectividad hacia Guanacaste y zona norte, una parte de zona norte, y pues estamos tratando de que vengan empresas a generar empleo ahí. Y aunque muchas de las empresas son agroindustriales, precisamente queremos que sus procesos vayan con alta tecnología, y no hay alta tecnología si no hay conectividad. Entonces, eso ellos no lo han hecho público, dichosamente. No, y han insistido en trabajar con el MOB en resolver eso. O sea. Pero sí, a partir de esa reunión que tuvimos, recuerdo muy específicamente esa reunión, fue el año pasado, empezamos a trabajar con el MOB para que en Ruta 1 haya un piloto donde las intervenciones que se van a hacer de los pasos a desnivel en Ruta 1, todos ya lleven en sus diseños, aunque no haya un reglamento previo, estén directamente ya señalizados dónde va a haber ductos y dónde van a estar los postes de telecomunicaciones. Eso es complicado en lo práctico. En lo práctico no ha sido complicado con ellos, porque vamos dando fruto en esto. Pero sí lo que vemos es que hay muchas decisiones de estas que terminan siendo tomadas por mandos medios. Que no necesariamente comprenden el impacto de lo que están haciendo. Exactamente. Entonces uno puede hablar a nivel político, pero tiene que también concientizar al mando medio para que entienda cuál es la relevancia de las telecomunicaciones. No solo dejarlo en un alto nivel, sino que realmente hay que ser muy constante y muy incisivo a todos los niveles para concientizar en esto. Perfecto. ¿Qué más? Sí. Se nos señaló que la comunicación con Sutel no era ideal, o que no teníamos comunicación. En realidad, vieras que yo personalmente pues converso relativamente asiduo con ellos en temas puntuales, y nos ponemos de acuerdo muy rápidamente, nos hemos puesto rápidamente de acuerdo en ciertas cosas. Uno de esos frutos es precisamente que hace 4 semanas se publicó el cartel de 5G. Eso es únicamente resorte directo de Sutel, pero la buena comunicación permitió que fuera un anuncio en conjunto y que se viera un bloque institucional que creo que le conviene al país, de que por una parte el regulador está emitiendo el cartel, pero por otra parte también el ministerio está apoyando y estamos alineados en temas. Hay cosas que no estamos 100% alineados, es normal, sobre todo en una institución 100% autónoma, es normal que hayan discrepancias, pero es importante que ese mensaje institucional de unidad permee al país, sobre todo en situaciones globales donde hay golpes constantes a la institucionalidad. Entonces yo sí quería personalmente que esto pues se resaltara, y a partir de esa semana que se viera que aunque hayan discrepancias, estamos trabajando en pro del país, y eso es lo que está primero. ¿Qué es lo que vos
a vos te gustaría que mejorara en la relación MISID-SUTEL? ¿Qué podríamos mejorar institucionalmente? No sé, no, ni siquiera podría dar ejemplos porque no estoy empapado del tema, pero de la comunicación que tienes con ellos. Pero sería oportuno, prudente y necesario mejorar procesos, respuestas, tiempos, no sé, más en tiempo real, qué sé yo, estoy tirando líneas al aire, para poder tener un mejor fruto y una mejor coordinación. Vamos a ver, por una parte, yo creo que el pasado de MISID puede ser juzgado por jerarcas que no quisieron ser rectores de telecomunicaciones, en algunos casos, y en otros que tal vez fueron muy cercanos a la SUTEL y entonces no hubo una posición de amarrarse los pantalones en ciertos momentos. Yo del presente no tengo ninguna queja de SUTEL. Han sido muy cordiales, se han tenido incluso anuncios previos, antes de que pase algo, nos hablamos antes para precisamente alertarnos de que MISID va a hacer algo, SUTEL también nos ha informado, vamos a hacer esto. Entonces yo rescataría que más bien ha habido mucha transparencia y ha sido conversaciones muy directas. Hace también como unos 2 meses tuvimos una reunión con el presidente y realmente puedo decirle que es una de las reuniones que mejor ha ido con el presidente, precisamente porque SUTEL fue muy transparente de lo que sí quería hacer, qué no quería hacer, por qué no quería hacerlo, por qué sí quería hacerlo, y a partir de ahí uno puede trabajar, porque precisamente se está hablando de manera pues directa. Yo rescato más bien que a nivel técnico siempre ha habido una buena coordinación histórica entre MISID y SUTEL. Pueden haber discrepancias. Si en abogados pasa también en ingenieros y en economistas. Sí, pero los abogados ganan. Sí, tiene más discrepancias, sí. estamos de acuerdo. Entonces, pero sí a nivel técnico, las discusiones, por ejemplo, en el cartel de radio y televisión y la reforma del PENAF han ido muy fluidas con SUTEL. Entonces, pues de momento vamos trabajando bien y en lo que yo creo mucho en una frase, y es que en lo esencial estemos de acuerdo y en lo no esencial tengamos libertad. Y a veces hay cosas que uno podría desgastarse peleando, pero no es esencial para el país. Entonces, trabajemos en lo que es esencial, pongámonos de acuerdo y saquemos los temas. Entonces, señalamiento de mejora, pues creo que siempre yo podría mejorar incluso. A nivel de ser más comunicativo incluso, pero creo que de momento estamos trabajando bien. Y eso es importante porque hay fechas, hay plazos, hay procesos que si no están bien articulados, cuando uno anuncia el otro va a decir, pero ¿qué pasó aquí? Y cuando al final del proceso van a venir los señalamientos de vos no hiciste lo que te tocaba. Sí, totalmente. En ese entendido es importante generar los procesos correspondientes de transparencia y comunicación. Claro, yo creo que en el pasado, y sobre todo en el proceso de 5G, hay un lapso de 2 años ahí que perdemos como país, precisamente porque MISID y SUTEL no se ponen de acuerdo en decisiones que pues en esta administración ya nos pusimos de acuerdo. Entonces yo sí creo que siempre se puede mejorar. Por supuesto uno tiene que estar abierto a si algo está haciéndolo mal, pues corríjalo, pero creo que hay una muy buena base para crecer en el sector, que el regulador y el rector estemos trabajando de la mano y en las discrepancias ahí se van puliendo en el camino. Perfecto. ¿Cuál otro elemento querés? Hay un tema sobre específicamente el CECIRT, que es el Centro de Atención de Respuestas a Incidentes de Ciberseguridad, que en el pasado era risible. En el pasado eran 2, 3 personas que atendían cualquier incidencia de ciberseguridad en el país, en la institucionalidad pública, y precisamente por eso es que nos penetra muy feo en el 2022 y se caen muchos servicios de la caja, Hacienda, ¿verdad? Recuerden volver a hacer las declaraciones a mano, ¿verdad? Un regresismo muy fuerte, y precisamente era porque el país no estaba tomando decisiones para equiparse mejor, ¿verdad? Entonces yo aquí sí quiero rescatar el apoyo que nos ha dado pues ciertos países, ¿verdad? De amigos, particularmente el gobierno de Israel, el gobierno de España y el gobierno de los Estados Unidos nos han apoyado muchísimo. La Unión Europea recientemente también ha dado señales de apoyarnos mucho en temas de ciberseguridad. La OEA, casualmente, es un foro que en algunos mecanismos, lo vemos en Venezuela,
no está funcionando como uno esperaría, pero en ciberseguridad vieras que... No, estamos de acuerdo. Pero en ciberseguridad sí está articulando muy bien a la región. Entonces, pues eso ha ayudado, evidentemente, pero también quiero rescatar algo y es la labor de apoyo que ha tenido don Nogui Acosta hacia MISIT. El año pasado nos aprobaron 40 plazas aproximadamente, que van específicamente a fortalecer gobernanza digital y especialmente a crear una dirección de ciberseguridad que va a generarnos una mayor robustez en esto. Ya este año se están contratando esas plazas, ya va bastante nutrido los dos procesos. Y para el otro año nos están dando 35 plazas adicionales. Son 16 para telecomunicaciones y los demás para también nutrir más gobernanza digital, también ciberseguridad y otras labores del Viceministerio también de Ciencia y Tecnología. Pero, o sea, son en un escenario de cierta austeridad financiera que nos estén apoyando a MISIT. Yo pues quiero resaltar esa labor de don Nogui y también creo que algo bueno estamos haciendo para concientizar en el hecho de fortalecer un ministerio que ha sido tan olvidado por administraciones anteriores, ¿verdad? Cuando hablamos de ciberseguridad y la necesidad de fortalecer el MISIT, que obviamente comparto esa foto lamentable del pasado, ¿es suficiente con fortalecer al MISIT o el resto de la institucionalidad tiene que caer en cuenta de lo que está pasando y aceptar la diligente dirección del MISIT? Creo que usted se respondió solo, ¿verdad? En el sentido que por una parte sí, es importante que MISIT sea una institución fortalecida para que dirija ciertas acciones institucionales dentro del país, pero sí hace falta, y en eso la labor de concientizar a cada institución para que tome decisiones internas de las cuales nosotros no podemos intervenir, ni tenemos las competencias para intervenir, pues se orienten para que todo el entramado de las instituciones estén bien. Yo sí, dentro de los esquemas de ciberseguridad, rescatar a dos instituciones que son impecables. El primero es el Banco Central. Es una institución 100% autónoma, pero que ha trabajado muy de la mano con MISIT. Para estar seguros, pero además tienen la conciencia y la cultura de inversión correcta para ciberseguridad. Entonces es de las instituciones más sólidas que tenemos en este país a nivel de ciberseguridad, y eso termina impactando en los estándares que les exigen al sistema bancario también. Entonces uno como país pues está más seguro debido a esto, y por eso también resalto ese trabajo del Banco Central. Por otra parte también con Hacienda Digital, Hacienda está fortaleciendo muchísimo y aprendieron claramente. Sí, yo creo que fue el efecto de lo que pasó. Claro. Eso es parte de lo bueno. Las crisis pueden ser una oportunidad para uno aprender y pues hay instituciones que están aprendiendo al respecto. La Caja también va creciendo muchísimo en temas de ciberseguridad. De hecho, nos trajimos a uno de los jefes importantes de la Caja, nos lo trajimos a MISIT como director de gobernanza digital. Y eso habla bastante bien de las decisiones que ellos han tomado, ¿verdad? Entonces, sí, tal vez son tres instituciones que han asumido el tema de ciberseguridad y digitalización de servicios. Creo que de la manera que merece, no Costa Rica en su actualidad, sino la Costa Rica del futuro que queremos. Que si no la sembramos bien, va a salir mal. Así es. Incluso, por ejemplo, EDUS, ¿verdad? Que es esta herramienta que es el expediente de salud digitalizado. Nos hemos reunido con ciertos países que han mostrado interés de que les enseñemos, y países, Singapur, por ejemplo, o Portugal, ellos están muy interesados en ver cómo Costa Rica articuló esto para implementarlo ellos. Entonces, eso habla muy bien de la labor de ciertas instituciones que han hecho procesos de digitalización que merecen resaltarse. A ver, una pregunta. ¿Costa Rica sigue siendo lo análoga institucionalmente en lo público que éramos hace 20 años? ¿O ya se dieron pasos para ser digital? Y te lo digo en función de Cinerube y todos estos espacios. Porque... A ver, hasta antes de que empezara Hacienda Digital, habían, no sé si eran 8 o 12 sistemas operativos informáticos en Hacienda. Y ahí los ingenieros se daban contra la pared porque no sabían ni cómo resolver los problemas.
Y así era todo el resto de la institucionalidad. Ahorita ya hay conciencia, ya se ha hecho algo y se están trabajando en función de tener este ansiado gobierno digital que nos facilitaría la vida a todos en Costa Rica. Vamos a ver, no. En realidad, como país, hay una forma de responder aquí. Si nos comparamos con la región, Costa Rica está muy bien en digitalización, sobre todo con Centroamérica y el Caribe. Pero si lo comparamos con los países que competimos para exportar mayor productos y de mayor valor agregado, para atraer inversión extranjera de una manera más fluida, más ágil, y para realmente generar estilos de vida como los de esos países para nuestros ciudadanos, nos falta muchísimo todavía. Aquí hay dos formas de atacarlo. Por una parte, fortalecer la labor de MISID, y por eso celebramos estos esfuerzos de nutrir de personal para que estos esfuerzos se vean reflejados en otras instituciones, porque lo que estamos haciendo es acompañar a muchas instituciones, incluso en procesos de compra de soluciones digitales, donde ellos tienen 100% su autonomía, pero que nosotros estamos dando consejos y ellos los están tomando en consideración, y eso es lo que permite tener más personal, cubrir mejor a otras instituciones. Pero por otra parte, trabajar de manera más articulada al sector privado y el sector público para precisamente concientizar más de la urgencia de mejorar estos servicios vía la digitalización. Y pues hay otro tema, que también si queremos ser un Estado 100% digitalizado, entonces deberíamos tener una cobertura 100% de la conectividad del país. Entonces esos son los tres retos, me parece. Por una parte, pues fortalecer a MISID, seguir ese proceso, que esto no sea flor de un día o flor de una administración, tiene que ser constante, gobierne quien gobierne. Por otra parte, pues también trabajar con el sector privado, para que el sector privado incida en solicitar que esto se digitalice, pero por otra parte también darle conectividad a todos los ciudadanos y a todas las empresas para que puedan precisamente utilizar esos servicios digitalizados. Ok, no, perfecto. Seguimos entonces con el recuento. En realidad son varios, pero yo lo dejaría ahí. Me parecen los tres más críticos. Los que más te interesan. Sí, los demás son detalles menores, en realidad. A ver, y este ejercicio que don Uber nos escribió, de hecho prácticamente el día siguiente, el mismo día del programa que hicimos, fue un sábado de hecho que conversamos, sí, que el programa que hicimos con Gabinete de Sombra analizando el MISID y el Red Democrática, si algo tiene claro es que la democracia se construye entre todos. No podemos dar por sentada una verdad de parte de uno, sino que tenemos que construir la verdad que el país necesita ver, y eso se hace entre todos. Entonces, desde ese momento estamos coordinando agendas, pero es complicado por un lado por el otro, porque obviamente todos estamos en algo específico, y don Uber obviamente ya escucharon en todo lo que anda, y es obvio que está siempre bastante pues ocupado, sí, claro, en todas las diligencias. Más bien, muchísimas gracias por sacar el espacio. No, por eso estamos. Tal vez uno último que se me haga relacionado a ciberseguridad. ¿Sí? El CECIRT, este fortalecimiento ha permitido que desde noviembre de 2022 opere 24/7. Entonces ya hay una cobertura 24/7 de las instituciones. Y esto es muy importante porque la mayoría de ciberataques es cuando se dan exactamente cuando hay mucho menos guardia por parte de las instituciones. Claro. Entonces, por ahí de hecho los ataques de 2022 ahora son un poco extraños. Y ahora ahí se han alertado de ataques que se pudieron haber llevado a cabo, ¿no? Sí, claro. Por año tenemos como 80 millones de alertas de ciberataques que se detectan. ¿Fuera o dentro del país? Dentro del país. No, por eso, pero generadas los ataques desde dentro del país o desde fuera. Mixtos. Sobre todo hay ciertos orígenes que son muy claves en los ciberataques. Hay 4 países en específico de los cuales se derivan la mayoría de ataques a todo el mundo, ¿verdad? Pero tienen su estrategia de exportación muy enfocada en eso. Esos países, hay 2 de esos 4 países que tienen incluso un porcentaje de su PIB que son expresados en los ingresos que obtienen a través de ciberataques. Entonces, qué cosa, ¿no? Sí. El MISID como institución, más allá de lo que estás comentando, ¿cómo está operando en este momento? ¿Cómo está trabajando su engranaje para poder resolver los problemas que tiene el país? Trabajando muchísimas horas. Yo quiero resaltar sobre todo al equipo de telecomunicaciones cómo han estado trabajando
más de 12 horas en los últimos días, las últimas semanas. Y lo vemos en ciertos productos. MISID ha estado, y MISID y el país en general, ha estado acostumbrado a emitir un cartel de licitación desde la apertura de las telecomunicaciones, un cartel de licitación cada 3-4 años, por ahí, y con bandas de espectro no tan grandes. Y ahorita estamos logrando emitir un cartel en coordinación con Sutel, muy robusto para 5G. De manera paralela viene también el cartel de radio y televisión, que es una decisión que también va a impactar muchísimo los servicios de telecomunicaciones. ¿Cómo anda ese tema? ¿En qué estado está? Pues ya se emitieron los lineamientos de política pública. Precisamente esta semana se emite la reforma del PENAF. Sale a consulta pública la reforma del PENAF. ¿Y eso en qué consiste? El PENAF es el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, que realmente rige de cómo el país organiza sus bandas de espectro. Entonces ahí se consolida cuáles son para radio, cuáles son para televisión, cuáles son para onda corta, cuáles son de uso libre. Entonces hay algunas satelitales que son de uso libre. De uso libre en el sentido de que no son uso exclusivo. Alguien no tiene asignado cierto espectro como sí lo tienen los operadores de telecomunicaciones. Exacto. Se solicitan el permiso, pero el permiso es bastante ágil porque no se accede a través de un cartel. Y también se define cuáles son el espectro que se utiliza en telefonía móvil, por ejemplo. Entonces, pues eso hay que actualizarlo antes de concretar el precartel y el cartel de licitación de radio y televisión. ¿Va a cambiar o no va a cambiar necesariamente? Va a cambiar en el sentido que, sobre todo en la banda 600, que tiene algunos canales de televisión digital en este momento, eso va a pasar a telefonía, a IMT. Entonces, ¿cuál es el objetivo aquí? Pues por una parte entender que como ellos mismos alegan, el mismo sector de radio y televisión, ellos alegan que sus ingresos han ido disminuyendo. Estamos conscientes, eso es cierto. Estamos conscientes de eso. Pues eso ha ido en varias partes del mundo reconfigurando la cantidad de canales de televisión específicamente. Se da la situación de que radio sigue siendo muy utilizado en unos países. Aquí es muy utilizado. Claro. Y es muy de esto me llamó la atención un informe que decía que los millennials somos los que usamos más la radio. Entonces es como que el cartel de radio toma otro matiz con ese tipo de informaciones de mercado. Pero en televisión sí son los medios de comunicación más impactados por la digitalización. Por más de que tengamos televisión digital, realmente el acceso a noticias, el acceso a entretenimiento ha ido más a través de streaming, ha ido más a través de redes sociales, y entendiendo esa realidad que no se puede negar y que es a nivel global y que nos impacta como país, tomamos la decisión de un tracto de 88 MHz, si no me equivoco, en la banda 600, pasar la de televisión a IMT. Es decir, en el próximo cartel de licitación que venga para 5G, no en el actual, no en el que ya salió, sino en el próximo, vamos a tener un buen tracto de frecuencias para mayor conectividad rural, porque volvemos al punto, las bandas entre más bajas son, más dan mayor cobertura. Para poder permitir el acceso al streaming, por ejemplo. Por ejemplo, exacto. Porque en las zonas fuera del GAM, aunque todos pudiéramos pensar que que la cobertura de las televisoras es 100% vía cablera o 100% streaming, la verdad es que la condición socioeconómica del país no necesariamente permite eso. Y muchos siguen poniendo el canal 6, canal 7, canal 11, los normales en señal abierta. Entonces, eso hay que mejorar la cobertura de la conectividad para poder que eso vaya migrando. Es así, esa es la lógica. Esa es la lógica. Y de hecho, lo que sí se garantiza en el cartel que vamos a emitir de radio y televisión es que los canales se ordenen, o sea, se priorizan de manera mayor, porque también pasa, así como pasa también en telefonía móvil, pasa igual con televisión, donde las frecuencias más bajas, es decir, si lo dividimos, por decirlo así, canal 1, canal 2, canal 3, tienen una difusión más fácil que un canal 36, por ejemplo, por los tractos de frecuencias que usan, y eso pues lo que prioriza es que la cobertura sea prioritariamente de uso nacional, y que pues se garantice que realmente los canales de televisión que queden en el país sean los primeros, no los otros que realmente
se han utilizado más de manera regional y que creemos que aporta más valor para el país como un todo, que eso pase a telefonía móvil, que pues como usted lo ha dicho, mucho del futuro del giro de negocios del mundo va orientado a conectividad móvil. Entonces, pues... Ese reordenamiento va mucho en función, entonces, de, por ejemplo, los canales rurales que transmiten y que ahora tienen también señal abierta para el país, puedan tener una codificación de número más baja. Exactamente. Pero no significa que los que están abajo van a cambiar de número. Eso estamos sujetos al cartel. Porque por una parte, en ese cartel se da, por decirlo así, una primera fase de ingreso, donde cada operador, cada concesionario puede asegurar su participación, pero habrá otra segunda ronda donde el canal virtual, que es el número que se utiliza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 o superior, eso va a tener un acceso diferente. Entonces, primero que se garantice que va a seguir operando, o que entre un nuevo operador, pero que opere. Y por otra parte, va a entrar en juego el tema del canal virtual. Entonces, si alguien tiene interés en un canal en particular, puede llegar y ofrecer. Y si nada más tiene que hacer un ajuste, pues nada más garantiza su participación y que Sutel reasigne el número de acuerdo a sus estándares. O le sostenga el que tiene. Exacto. Es una posibilidad. ¿Y eso entra en competencia por oferente o es simplemente el que quiera mantenerlo, el que quiera ejecutarlo? Ellos lo han manifestado en diversos escritos, incluso antes de nosotros emitir el cartel. Eso es algo que me parece le tocará a la Sutel por resolver como regulador. ¿Y en la parte de radio, cómo se está trabajando? De radio, en realidad se mantienen AM y FM como está. La única diferencia es que se va a permitir que se recanalice. Ahorita los espacios de radio son de 400 MHz, donde se emite en el punto central de los 400. Y entonces usted se acerca al borde de la izquierda, por así decirlo, se escucha un poco peor, y al borde de la derecha, y se va a permitir que esos tractos de 400 se hagan en 200. Pero no significa que todas las radioemisoras van a pasar a 200, porque se van a permitir que usted acceda a 2 bloques de 200. Entonces se puede mantener la misma configuración actual para uso nacional, y los bloques de 200, la intención de nosotros es que se utilicen más en el sector rural, más comunitario, que pues no se necesita tantísimo espectro para emitir. Pero sin tocar el que una respectiva emisora ya tenga esa configuración de 400, no es que le van a quitar una parte para darle el de 200 a la comunal. Está sometido al concurso. Aquí pues partimos del principio que las frecuencias son de los costarricenses. Ajá. Y que pues dentro de los lineamientos de política pública sí se valora la experiencia de los actuales operadores. Eso es lo más justo que se tenía que hacer, pero no se garantiza que una misma radioemisora quede en el mismo número que tiene actualmente. Va a tener que competir por ello. Aquí, a diferencia de televisión, sí se compite. No, en televisión también se compite. ¿Y cuáles son los criterios de competencia? El dinero. El que oferte más es el que puede llevar. Exactamente. Y lo que sí se aseguran es que todos puedan mantener, no necesariamente el mismo número, pero todos pueden mantener. Dependiendo si oferta lo suficiente, sostienen y no solo lo sostienen, sino lo hacen exclusivo, ¿sí? el concepto. Exactamente. O sea, los criterios de participación en realidad son bastante flexibles al inicio. Y donde se va a poner tal vez más competitivo es en la parte donde alguien quiere una frecuencia en particular, un número específico. Ahí es donde el que me ofrece más gana. Exactamente. ¿Y cuánto tiempo va a durar este proceso de asignación? Esto, pues de manera muy ambiciosa, hemos puesto 15 meses, de los cuales ya hemos recorrido casi 2. Pero esto es muy importante, declarar que nosotros no vamos a permitir que esto genere otra vez la incertidumbre que se generó este año. De que no se sabe si seguía, se pagaban o qué. No, nosotros teníamos claro que nunca iba a haber un apagón, pero entiendo que el sector no lo tenía tan claro, porque no lo tenía por escrito, ¿verdad? Hasta que ya se emitió el reglamento. ¿Y no hubiera sido mejor, pregunto, hacer una manifestación escrita para que todo el mundo estuviera tranquilo? Nosotros lo metíamos comunicados de prensa, pero ellos lo que necesitaban era el reglamento publicado para saber cuánto era el plazo y cuánto era la extensión. O una misiva oficial de institucionalidad al sector.
la subo. Tuvimos varios comunicados oficiales donde decíamos no habrá apagón, ¿verdad? Se está eligiendo la fórmula en la que vamos a hacer la extensión. Pero yo entiendo que si yo hubiera estado de ese lado, no hubiera tenido paz hasta que no se emita el reglamento que está. Sí, porque es lo que confirma la voluntad. Exactamente. Y a los 15 meses, lo idóneo es que todo esté ya ejecutado, pero si faltara. Si faltara, lo vamos a ver con tiempo. Eso ya a principios del próximo año, en el primer trimestre, ya tendríamos claridad de si se va a lograr los 15 meses o no. Y con tiempo estaríamos emitiendo lo que yo considero que es lo mínimo, que es ampliar 12 meses más desde el momento en que usted anuncie. Para que usted como negocio, como empresa. El primer trimestre del otro año, 12 meses más. Exactamente. O sea, sería una extensión como de 4 meses en la práctica. Hay que considerar que si no se logran los 15 meses, en octubre del 2025 ya empieza campaña electoral de manera oficial, y nosotros, está poco claro a nivel jurídico, pero nosotros creemos que lo correcto es no tocar ningún proceso en esa época que afecte al periodismo, que afecte en general pues a los medios de comunicación y a la libertad de expresión en esa época. Entonces, si no se logran los 15 meses, nos estaremos yendo a abril 2026, exacto. Ok, no, perfecto. Híjole, se nos fue el tiempo y no me avisaron. Muchísimas gracias, don Uber, por todas las aclaraciones y la profundidad y la claridad con la que trabajan, y estoy seguro de que todo va a estar mucho mejor y que van a estar más fortalecidos, esa es la fe. Excelente. Porque estoy convencido de que el MISID tiene que estar entre los principales ministerios y no donde estaba en los últimos 8 años. No, muchísimas gracias, Jonathan, de verdad, por esta apertura, y cuente conmigo para aclarar un punto en particular, o ¿verdad? Las llamadas que sean o las visitas que sean pues al programa, pues para mí va a ser un honor. Perfecto, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos los que han estado en sintonía en pocos minutos en el canal de YouTube Red Democrática, así se llama. Estaremos colocando el programa para que lo puedan compartir. Mañana, 10 de la mañana, no se lo pierdan, nuevo programa de Red Democrática. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo programa.